En el santoral correspondiente al día de hoy, 24 de febrero, aparece en este listado de santos y beatos el nombre de un beato del siglo XIX italiano llamado Tomás María Fusco, el beato Tomás María Fusco. Nació en el año 1831 en la ciudad de Pagani, provincia de Salerno, en la región de Campania, en Italia. De una familia acomodada, su madre era de una familia importante, acomodada, de la ciudad, una familia noble. Su padre tenía un buen trabajo, era farmacéutico. Pero el niño, el hijo, Tomás María, quedó huérfano. Ya a los 10 años de edad, ya a esa edad era huérfano de padre y madre. Con lo cual, un tío lo adoptó, digamos, se encargó de la crianza del niño. En él quedó grabada muy fuerte la misa. Él era chico, pero presenció la misa de canonización de un santo italiano llamado San Alfonso María Ligorio. Y bueno, quedó muy impactado por esa ceremonia, por esa misa, por la figura del santo. Con lo cual empieza, en ese momento, al parecer, un llamado interior hacia la vida sacerdotal, hacia la vida consagrada. Bueno, hace un discernimiento hasta que finalmente se da cuenta que Dios le pide que se consagre como sacerdote. Se ordena sacerdote en 1855. Era párroco en una parroquia en esa misma ciudad, en esa provincia de Salerno, y como sacerdote, como párroco, organizaba misiones populares. O sea, un hombre que él misionaba y le gustaba mucho propagar las misiones. Un gran misionero, digamos, ¿no? En Italia. Y de hecho fundó una sociedad sacerdotal apostólica, cuyo fin era promover las misiones en la iglesia, apoyar las misiones. O sea, un hombre que se daba cuenta de la importancia, de la necesidad de misionar, de anunciar a Cristo a mucha gente que no lo conoce, de predicar el Evangelio. Además, organizó grupos de oración en su parroquia, incluso grupos de oración nocturna. En su misma casa abrió una escuela para niños y jóvenes, una escuela. También en su misma casa abrió otra escuela de teología moral, sobre todo destinada a la formación de los futuros sacerdotes, en vistas de los futuros y de los ya sacerdotes, en vistas a prepararlos mejor para el sacramento de la confesión. Fundó además una sociedad
apostólica de mujeres, una orden femenina, diríamos. Esta sociedad o este grupo de mujeres consagradas llevó por nombre las Hijas de la Caridad de la Preciosísima Sangre. Era un hombre muy devoto de la sangre de Cristo. Siempre hablaba de la sangre de Cristo. Con lo cual fundó esta sociedad femenina, las Hijas de la Caridad, cuyo fin era la atención de los pobres y de los huérfanos. Un hombre muy trabajador, misionero, sensible a las misiones, sensible a las carencias del prójimo, los pobres, los huérfanos. Un hombre que se preocupaba por la formación de los niños, de los laicos, incluso del clero. Además escribía artículos de teología moral. Un hombre muy trabajador, realmente. Fue víctima de una calumnia horrible por parte de un grupo de personas, entre los cuales había un sacerdote que él pensaba era su amigo y lo calumnió, habló mal de él, empezó a decir mentiras. Por celos, por envidia. Es decir, a veces pasa que la persona que trabaja y hace bien las cosas es víctima de la envidia o de los celos de otras personas o de otros colegas. Eso a veces pasa, ¿no? Al ver otros que una persona trabaja bien, es querida o le va bien, o hace bien las cosas, o empieza a adquirir cierta fama, bueno, a veces ocurre que más de uno siente celos, siente envidia, incluso entre los propios colegas. Eso fue lo que le pasó al beato Tomás María Fusco, quien fue víctima de una calumnia muy fea, procedente de otro sacerdote, o sea, de un grupo de personas entre los cuales también había un sacerdote, que para colmo el beato lo consideraba su amigo, con lo cual una traición. Bueno, eso también puede pasar, y de hecho a Jesús también le pasó, la traición de su amigo Judas. ¿Qué hizo el beato? En vez de atacar, o en vez de empezar a hablar para defenderse, desesperadamente, lo primero que hizo fue tener paciencia, esperar, orar mucho, poner todo ese problema y toda esa acusación en las manos de Dios, confiar en Dios y estar en paz porque él sabía de su inocencia. Y en efecto, luego se comprobó la inocencia y siguió adelante con su trabajo. Bueno, también nos enseña esto que muchas veces ante el sufrimiento o ante la crítica que podemos recibir o ante las calumnias, hay que estar en paz, no desesperarse, no empezar a discutir o a empezar a argumentar o a defenderse frente a todo el mundo, sino estar en paz, orar y poner el problema en las manos de Dios. Que Dios siempre defiende a quienes caminan en la verdad. Murió este padre a los 60 años de edad de una enfermedad hepática y fue beatificado en el año 2001 por el Papa San Juan Pablo II. Bueno, mirando a este hombre, que podamos también nosotros
tener esa caridad que él tuvo, en especial con los más necesitados, esa especial sensibilidad por la misión en la iglesia. Hay mucha gente que no conoce a Cristo o lo conoce mal y necesitan escuchar la palabra de Dios, escuchar el mensaje de Cristo. Es importantísima la misión, y más en esta época donde hay mucha información, pero poca formación en la fe, poca formación espiritual. Estamos saturados de información, pero carentes de la auténtica formación cristiana. Hay mucha ignorancia religiosa en la época actual. Es terrible, muchísimo. Y eso es un peligro. La ignorancia nunca es buena, por eso también preocuparnos nosotros por misionar, aunque sean nuestros ambientes. Y finalmente, aceptar con espíritu de oración y con paciencia y mansedumbre las posibles críticas o calumnias de otras personas que por envidia, por celo o por la razón que fuere, podrán dirigir hacia nosotros, hacia nuestras personas. Bueno, aceptar todo esto con paciencia, ofrecer esa cruz al Señor, poner todo en las manos de Dios, que Dios es nuestro garante, Dios es nuestro defensor, Dios es nuestro principal abogado. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Beato Tomás María Fusco, ruega por nosotros.